poquito de lo que hicimos con hortalizas de hoja, que era una de las partes importantes que hice durante la tesis. Y les voy a mostrar un poquito de resultados justamente de lo que se obtuvo al estresar hortalizas de hoja con diferentes dosis de radiación ultravioleta B. ¿Ya? No sé si ustedes logran ver la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Nivel de respuesta? Sí. Sí, correcto, Katia. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que justamente me preguntó su compañera antes del break, el nivel de respuesta y la forma en que la planta va a tener su proceso de estrés y de justamente modificación de algunas de las características que va a tener es justamente de acuerdo a la dosis, de acuerdo a las características que también tiene el cultivo. Es decir, el daño, la reparación y la aclimatación de la planta no solo va a depender de la radiación ultravioleta B que nosotros le incidamos, por ejemplo, puede ser otro estrés abiótico, lo que les decía, yo lo utilicé radiación ultravioleta B, pero se puede utilizar cualquiera de ellos. Puede ser frío, puede ser calor, puede ser sal, puede ser tipo de suelo, lo que les había comentado. Incluso hay un estudio que la otra vez vi que utilizaban estrés mecánico. ¿Y qué es lo que utilizaban? Básicamente era bastante simpático. Lo que hacían era unas bandejas de cultivo donde tenían lechugas y tenían un brazo mecánico al cual adaptaron plumas de gallina, plumas de ave, que lo que hacía era se movía y golpeaba suavemente en las hojas, simulando que eran una cantidad de viento equivalente a cultivar, por ejemplo, hojas en un lugar ventoso. ¿Qué es lo que hacía? Que la hoja, conforme recibía el estrés y el estímulo mecánico del golpe de una pluma o del viento, cuando se trata, por ejemplo, de un lugar muy ventoso, ¿qué es lo que hace? Genera justamente este cambio del perfil de los metabolitos y la hoja se engrosaba y se hacía más dura. ¿Qué es lo que yo estudié? Justamente la radiación ultravioleta B acumulada, medían y medida el PAR, que es la Photosynthetically Active Radiation, la radiación fotosintéticamente activa, y lo que yo llevé como registro es de las temperaturas de cultivo, tanto en verano como en invierno. ¿Qué es lo que buscaba aquí yo ver? Este estudio se hizo en Chile, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Agronomía, en el Centro de Estudios Post Cosecha, que es donde yo realicé mi tesis, y básicamente lo que nosotros hicimos fue cambiar justamente la radiación ultravioleta B para que las plantas se modifiquen y cambien conforme nosotros les vamos estresando en diferentes momentos. Aquí lo que les quería mostrar es un estudio que hicieron justamente un grupo de investigación de Japón con nosotros en la parte agronómica, y lo que nosotros utilizamos aquí fueron dos cultivares de brócoli, ¿ya? En los cuales se puso una cantidad de radiación ultravioleta, que ustedes pueden verlo aquí, perdón, se cortó. Ya, me avisan si pueden verla, por favor. Sí, Pues, sí. ya, perfecto. Entonces, lo que nosotros aquí teníamos era un control que no tenía radiación y una radiación de 8.8 kilojoules metro cuadrado acumulado en dos tipos de brócolis. Son dos variedades que se consumen muchísimo en Japón, y lo que nosotros queríamos era ver cómo la radiación ultravioleta B puede justamente hacer estos cambios en los perfiles de algunos metabolitos que era de interés para la parte post cosecha. Y lo que nosotros vimos era de que si bien en el día cero, es decir, en el momento de la cosecha, no había variaciones en el tono, en hue, en el ángulo hue, que significa el ángulo dentro del, bueno, el estudio de la apariencia depende mucho del color, y el color está generalmente compuesto por tres medidas: la luminosidad, el ángulo de hue y el tono, ¿ya? Entonces, dentro de esos tres valores, el más importante dentro de un producto como el brócoli era el ángulo hue, que tiene que ver con el tono, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace?
que va entre un azul negruzco hacia un verde amarillento. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en este caso? Veíamos que no hubo diferencias significativas con el test de Fisher en el día 0, pero en el día 6 vimos que la planta que recibió mucha más radiación, es decir, tuvo radiación ultravioleta B durante su cultivo, tuvo mucho más, conservó mejor el tono en la post cosecha. Es decir, no se amarilló, por así decirlo. Yo sé que el término no está bien, pero no perdió su tono verde azulado, por así decirlo. Y esto sucedió en las dos variedades, tanto en la variedad Pixel como la... no recuerdo cómo pronunciaban los japoneses esa variedad, pero era Sawa Yutaka, algo así, el nombre que ellos le decían. Entonces, ¿qué sucedió con estos brócolis? Se conservaron mejor, es decir, no perdieron su tono y no se amarillaron al día 6, que nosotros estuvimos en condiciones de almacenamiento de 15 grados centígrados, no los pusimos en refrigeración y no los escondimos de luz solar, no los pusimos en una cámara oscura ni en un cuarto refrigerado, y lo único que se hizo fue se puso en fundas de polietileno microperforadas con atmósfera pasiva, y donde lo que hizo simplemente se midió el color. Y también vimos el contenido de clorofila. Como ustedes pueden ver, la clorofila en el día 0 no varió. Y en el día 6 tenemos mucha más clorofila, el doble de clorofila residual en las dos variedades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que existe una menor degradación de las clorofilas, y también vemos que a la apariencia de las plantas, en este caso de las flores del brócoli, justamente que esta es inflorescencia, que es lo que a nosotros nos interesaba, que es el producto de exportación que nosotros estábamos desde Chile enviando hacia Japón, pueda tener un tratamiento que le ayude a conservar justamente este tipo de característica en la apariencia, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Haciendo una revisión bibliográfica sistematizada acerca de cuáles intervenciones han hecho radiación ultravioleta B versus algunas plantas, vimos que se había hecho estudios en trigo, en cebada, en centeno, en los brócolis, en tomates, en las hayas, vieron justamente en la planta que es un árbol, en la vinca, que es otro tipo de árbol que se utiliza justamente con fines medicinales, igual que en el haya. Lo que vieron es que justamente cambiaba el área foliar, aumentaban la cantidad de polifenoles, habían algunas alteraciones buenas, como, o sea, algunos cambios, buenos, como el aumento de algunos metabolitos de interés, y también algunos cambios que no eran muy deseables, como la reducción en el área foliar o la disminución del rendimiento, que es algo de lo que su compañera justo nos contó. Y esto fue lo que nosotros nos planteamos. Fue justamente cómo hacer que una planta que se estrese nos permita ser un suplemento alimenticio más completo. Es decir, entregar un valor agregado a una planta común y silvestre que ustedes pueden encontrar en un mercado, en un supermercado o en cualquier lugar, incluso en el cultivo de su casa. ¿Cómo hacer? Entonces, lo que nosotros nos propusimos era hacer una aplicación controlada de la radiación ultravioleta B para modificar algunas cosas de su morfología y la fisiología de la célula para que mejoren las características de apariencia y textura de algunas acelgas. Y lo que nosotros vimos es que estas variaciones en estudios previos, obviamente que hicimos, era que iban a variar no solo por la radiación, sino que dependía mucho de la época del año en la cual se aplicaba el tratamiento. No era lo mismo estresarles a las acelgas, a las espinacas, a las lechugas en invierno que hacerlas en verano. Variaba mucho la respuesta de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos? Determinar estas diferencias morfológicas, estructurales y los cambios bioquímicos sobre la apariencia y la textura de estas hojas de acelga. Especialmente nos centramos en la acelga que tenía justamente estas dos variedades, la una de nervadura roja y la de nervadura amarilla, y lo que vimos era justamente cómo la aplicación cambiaba durante el cultivo, ¿ya?
Teníamos una nervadura roja, que era la CSR 107, y la Oriole, que es la de nervadura amarilla. Y lo que vimos es que había dos estacionalidades, que fue el factor 2. Primavera-verano, en los hemisferios, obviamente, mayor luminidad, mayor temperatura, y otoño-invierno, menor luminidad, menor temperatura, y utilizamos 4 niveles de radiación ultravioleta. 0 como control, una dosis 1 que era 8.6, una dosis 2 que era 15.3 y una dosis 4 que era 17.7 kilojoules. Esas dosis, ¿por qué se las determinó así? Básicamente era porque la cámara que nosotros diseñamos de radiación era lo que justamente nos permitía implementar. Utilizamos un diseño factorial en franjas tipo strip plot, probablemente en su ramo de estadística pueden haber visto algo parecido, o también bloques, bloques segmentados, bloques completos, pero nosotros utilizamos franjas tipo strip plot. Ahí están nuestras dos acelgas importadas, Corona Seeds, 99% de pureza, la variedad Oriole y la CRC 107. Teníamos nuestros registros de temperaturas en donde íbamos a hacer el ensayo, que fue en el invernadero. Teníamos los meses más calurosos en el hemisferio sur, en Chile, que son enero, febrero, bueno, desde diciembre. Entonces tomamos y dividimos en dos partes: otoño-invierno, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y primavera-verano, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, que son las temperaturas más altas y donde la radiación influye muchísimo. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Tomamos los registros de temperatura, vimos que, por ejemplo, en otoño-invierno, primavera-verano primero, la temperatura media es de 21.6 grados y tenemos 14 horas de luz en promedio en un día, es bastante. Recuerden que allá oscurece pasado las 9:30, 10 de la noche. Y tenemos las temperaturas de otoño y invierno, que también es cuando más frío hace. Teníamos 15.3 grados centígrados en promedio, casi la mitad de la temperatura que se alcanza en primavera-verano, y la cantidad de luz variaba significativamente. Teníamos casi 10 horas de luz al día, que también es muy poco. Entonces, la diferencia entre las dos condiciones de estacionalidad era 10.3 grados centígrados y 267 minutos de luz. ¿Qué es lo que se hizo? Teníamos cultivo en hidroponía, mesas hidropónicas donde teníamos nuestras acelgas, nuestras lechugas, y teníamos una campana de radiación que ustedes le pueden ver allí, donde teníamos lámparas de ultravioleta y estas se prendían o se apagaban de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos estudiar. Con eso obteníamos las dosis que eran de interés, y lo que nosotros habíamos hecho era, teníamos aproximadamente, depende si era verano o invierno, entre 3 semanas a 5 semanas durante la época antes de trasplante, trasplantábamos, y luego, mientras ya empezaban a desarrollarse, lo que nosotros hacíamos, dábamos el tratamiento de radiación, para que el momento que nosotros cosechemos las hojas ya estén estresadas y podamos evaluar cómo se comportan frente a la radiación. Entonces, lo que nosotros hacíamos, una vez que se cosechan, se evalúan algunas características en post cosecha, en el día 0, en el día 5, en el día 10 y en el día 15. Y hicimos algunos análisis de sus efectos de manera instrumental o análisis sensorial. Entre algunas de las características que vimos, no les puedo presentar todas por tiempo que tenemos en este momento. Sin embargo, lo que muchas de ellas fueron color, el peso fresco, la masa seca, es decir, la cantidad de masa que logra desarrollar la planta, el contenido de lignina, el contenido de calcio total, la conductividad, que es una medida que se utiliza mucho dentro del área agronómica. La vimos en microscopio, un microscopio óptico y microscopio electrónico, estos cambios justamente estructurales. El cambio en los perfiles enzimáticos, pectimetiliesterasa, poligalacturonasa, peroxidasa, la superóxido dismutasa, la catalasa, también vimos como enzimas de estrés oxidativo. Todas las
hojas fueron cosechadas manualmente, se seleccionaron de acuerdo al tamaño y se les hizo un tratamiento de mínimo procesamiento. Se las lavó, se las higienizó, se sacó el exceso de agua y se empaquetaron en bolsas de polietileno microperforadas con atmósfera de aire. La temperatura que se almacenaron fue los 5 grados en cámara de refrigeración en oscuridad. Y algunas determinaciones que también se hicieron fueron lignina, calcio libre, la firmeza, la dureza, la elasticidad, la actividad enzimática, la conductividad y unas evaluaciones de panel sensorial. ¿Qué es lo que les comentaba que se hizo? Utilizamos un invernadero muy grande, donde teníamos temperaturas controladas y lo que nosotros usamos fueron algunos sistemas de cultivos intensivos que ya sabíamos cómo manejar. Teníamos ya la experiencia y podríamos replicar justamente las condiciones para que no exista variaciones de temperatura, luz y otras condiciones de cultivo entre las mesas que nosotros utilizamos. Todo fue en sistema hidropónico con control de temperatura, se llevó el registro de la cantidad de luz par para que justamente podamos hacer algunas incidencias después cuando analicemos los datos y se controló la humedad relativa por medio de un muro seco, un muro húmedo. Como ven ahí teníamos las mesitas donde estaban nuestras acelgas de colores randomizadas, nervadura amarilla y nervadura roja, y lo que nosotros aplicamos fue en primavera-verano 7 días de radiación y en otoño-invierno 14 días. ¿Y por qué es esto? Porque las plantas varían muchísimo la tasa metabólica de ellas, tanto en invierno como en verano. Entonces teníamos que aplicarla de esa manera para encontrar equivalencia dentro de los resultados. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Por ejemplo, aquí el calcio total no varía respecto a primavera, verano versus otoño, invierno, pero sí hay diferencia en los cultivares. Es decir, el rojo tiene menos calcio dentro de sus estructuras comparado con el amarillo, ¿ya? El oriole, que es el amarillo, tiene mucha más calcio dentro de su estructura. Pero ¿qué pasaba justamente cuando nosotros medíamos con respecto a la radiación? Aquí tenemos las 4 dosis. El amarillo se comportó de la misma manera frente a la radiación, el rojo de la misma manera. No hubo cambios significativos, no existe diferencia tampoco entre las estaciones, pero sin embargo lo que vemos aquí es la célula amarilla en otoño e invierno como es el punto de ruptura. ¿Qué significa esto? Nosotros cogíamos un texturómetro, que es un aparato que tiene un punzómetro, que lo que hace es justamente baja y golpea la hoja y mide la fuerza, la resistencia y la deformación que tiene la hoja con respecto al vástago que presiona. Y lo que nosotros vimos, nuestro control era mucho más duro con respecto a las hojas que recibieron radiación. Esto fue en la selga amarilla en otoño e invierno. ¿Ya? Ahí vemos la hojita perforada por el vástago, tenemos un texturómetro que era muy sensible y podía darnos esas pequeñas diferencias respecto al proceso de ruptura. Entonces, existe una pérdida de la dureza a mayor dosis de radiación. ¿Qué pasaba con los polifenoles? Hicimos determinaciones por medio de PPH y lo que vimos que no existía una variación muy importante. No existió diferencias estadísticamente significativas respecto a lo que otros autores, por ejemplo, Ver en el 2014 reportó como la media. Sin embargo, lo que vimos es de que había, lo que les comentaba hace un momento, una disminución de fenoles conforme aumentaba la radiación, pero después de eso empezaba nuevamente a aumentar el contenido de polifenoles, es decir, la planta, después de estresarse, empieza a tener procesos de remediación. ¿Cuánto logra hacerlo? Dependerá muchísimo del tipo de, este caso estábamos con la nervadura amarilla. ¿Qué pasaba con la capacidad antioxidante? Básicamente, mucho de la capacidad está expresada por los polifenoles, no todas, recuerden. Existen algunos enzimas que tienen esta capacidad también de hacer procesos
antioxidantes como las catalasas, las superóxido dismutasas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No existían en la selga amarilla diferencias. Sin embargo, ¿qué pasaba con las que nosotros buscamos después, que eran justamente hace un momento les mostré DPPH, que era antioxidante por medio de DPPH? Ahí. Ahora vimos por FRAP, que es otro método de determinar la capacidad antioxidante de una planta. Y vemos que aumenta la capacidad antioxidante conforme aumenta la radiación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos entonces? Vimos de que la planta empieza justamente estos procesos de generación de compuestos que tienen esta capacidad de ser antioxidantes conforme se estresa, pero tienen que tener ciertos estímulos para poder hacerlo. Entonces, no es tan trivial estresar una planta, ¿ya? No es simplemente vamos a estresarla y vamos a ver qué obtenemos. Tiene que haber un estudio respecto a lo que a nosotros nos interesa para saber cómo podemos sacar lo mejor de esa planta respecto a lo que nos interesa justamente en nuestro caso, que era que la planta sea más rígida y logre ser más procesable dentro de la industria de cuarta gama. ¿Qué es lo que vimos como liberación de calcio? Que es un indicador justamente de la integridad de las paredes celulares. Recuerden que las paredes celulares vegetales se encuentran entrelazadas y unidas por medio de un cemento que se llama pectato de calcio. El pectato de calcio, pectinas obviamente, tienen puentes de calcio, tienen puentes divalentes. Cuando estas puentes divalentes se rompen, las pectinas se liberan y lo que nosotros conocemos como madurez. Pero en una hortaliza de hoja es poco probable que podamos evaluar algo así. Lo que sí vemos es cómo se libera el calcio y nos va a dar un indicador de la irrupción o disrupción de la célula vegetal. Mientras menos calcio se libere, más calcio está sujeto, está secuestrado, por así decirlo, y ese calcio nos va a permitir que la hoja sea más rígida, más resistente y más dura. Lo que vemos que en el día 1 hubieron una variación importante de la cantidad de calcio. Sin embargo, lo que nos interesaba ver era que en el día, justamente al final de la post cosecha, las plantas que recibieron mayores dosis de radiación, tanto en primavera, verano como en otoño e invierno, tienen más calcio fijado, es decir, se liberó menos el calcio y es decir, la hoja se encuentra mucho más rígida e íntegra al final de la vida post cosecha. Al final de la post cosecha, las dosis más elevadas liberaron menos calcio, es decir, se encuentran más conservadas. Ahora, ¿qué pasa con la selga roja? Otro de los métodos que otro de los resultados que nos interesaba ver era qué pasaba con algo que documentaban mucho los investigadores que hacen estrés abiótico en algunas especies, y es que reportan la generación de una segunda pared celular en células vegetales que no deberían tener segunda pared celular o pared celular secundaria. Y lo que vimos es que se presenta un proceso de lignificación conforme aumenta la cantidad de radiación. ¿Se acuerdan que los fenoles disminuían? Ya. Los fenoles son parte de la cadena del ácido chiquímico y la lignina utiliza azúcares que convierte también en fenoles y los fenoles después pasan a ser lignanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utiliza mucho de esos compuestos para hacer su propia lignina y hacer este proceso de lignificación de la hoja y volverla más rígida. Y esto pasó tanto en primavera, verano, como en otoño, invierno. Es decir, la hoja se vuelve más resistente conforme tenga más radiación. Pero ¿se acuerdan que el proceso de ruptura disminuía? ¿Qué es lo que pasaba allí? Pasa algo parecido a lo que ven ustedes acá. La selga roja, ¿ya?, se vuelve más frágil a la punción también, igual que la amarilla.
Recuerden que en teoría se libera menos calcio, en teoría se supone que tenemos más lignina, pero lo que vemos es de que en realidad es como si fuera una hoja de papel. Le cuesta menos romperse, pero la hoja al tacto y al movimiento es más rígida. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando? Es una fragilidad particular que se llama elasticidad y la otra es plasticidad. Recuerden que vimos eso cuando les mostré al principio de la clase algo de lechugas con sal. Justamente pasa algo parecido. Tenemos un incremento en la cantidad de lignina, tenemos más polifenoles, menos calcio, pero tenemos hojas más quebradizas, pero no significa que sean más duras. Lo que en realidad obteníamos era más elasticidad en muchas de ellas. Los fenoles, lo que les había comentado, también en la selga roja disminuyeron, ¿de acuerdo? El DPPH, la capacidad antioxidante por medio de este radical, no tuvo cambios, ¿ya? Tiende a haber, hay una tendencia a tener menos capacidad antioxidante, pero no era estadísticamente significativa. Sin embargo, en FRAP, que era lo que sí vimos también en la selga amarilla, había ciertos cambios. Esta es la selga roja. ¿Qué es lo que pasaba? También perdía un poco de su capacidad antioxidante por este método. Pero, ¿a qué punto? El control versus las dosis, sabíamos que había una pérdida de capacidad antioxidante y lo que vimos es de que también había una menor liberación de calcio, pero a otras dosis. No era igual que las amarillas. Entonces, lo que nosotros vimos y lo que entendemos es de que varía mucho el nivel de respuesta conforme cambia el perfil de la planta. No es lo mismo estresar una planta de nervadura amarilla que estresar una planta de nervadura roja. Y no es lo mismo estresar a esa planta en condiciones primavera-verano que otoño-invierno. Entonces, cada planta tendrá su propia respuesta de acuerdo a las condiciones climáticas y las condiciones propias de los metabolitos secundarios que ella genera conforme tiene el estrés. Ahora, competitivamente, lo que les voy a mostrar es de que, comparativamente, perdón, se evaluó qué pasa con la radiación, qué pasa con la sal. Ya, nosotros dijimos, estresémosles también por otro método, estresémosles por sal. Y comparemos las dos. Ustedes ven aquí, teníamos un sistema de invernadero pequeñito donde montamos un sistema NFT, Nutrient Film Technique, que es una técnica de nutrientes en film para cultivar. Lo que hacíamos era que nuestras lechugas, mientras más arriba y cerca de las lámparas se encuentren, acá arriba, van a tener más radiación y conforme más lejos se encuentren van a tener menos radiación. Y ustedes pueden ver físicamente cómo cambia. Las de abajo son un poco más amarillentas, no tan oscuras y más grandes. Las de arriba son más oscuras y un poco más pequeñas. Ya la parte foliar se observa. Y en la parte de abajo, en cambio, era un sistema de raíz flotante donde teníamos lechugas con 0 milimolar de sal, 25 milimolar de cloruro de sodio, 50 milimolar, 75 y 100 milimolar de cloruro de sodio, el cual se utilizaba como un método de estrés para estas plantas. Y lo que vimos era básicamente que conforme aumentaba la cantidad de cloruro de sodio que estaba en el medio del sistema acuapónico, teníamos más estrés y por ende también las plantas tenían menos agua, se deshidrataban más y crecían menos. Es una de las cosas más rápidas que vimos a nivel ya simplemente por observación. Teníamos sector A, sector B, sector C. ¿Qué es lo que vemos? Al lado izquierdo está la gráfica de materia seca y al lado derecho, perdón, ambas son de materia seca, al lado izquierdo las lechugas estresadas con sal y al lado derecho las lechugas estresadas con radiación. ¿Qué es lo que vemos? Que las lechugas que están estresadas con radiación tienen más materia seca en promedio. Si comparamos todas las de la derecha versus todas las de la izquierda, tienen más materia seca, es decir, acumulan más solutos también dentro de su estructura. Tienen paredes celulares más gruesas, tienen
pectinas, tienen una cantidad bastante interesante de compuestos que no son agua. ¿Qué es lo que pasa al lado izquierdo? Conforme aumenta la cantidad de sal, lo que vemos es de que también aumenta justamente la cantidad de, si ustedes ven aquí, contenido de solutos, al igual que en la radiación. Sin embargo, hay más diferencias entre lo que se ve cuando están estresadas en sal versus lo que están estresadas con radiación. ¿Qué pasa cuando vemos los polifenoles totales como metabolitos que intervienen en los procesos de estrés? Conforme aumenta la sal, ¿qué es lo que vemos? Aumenta la sal, aumenta la cantidad de polifenoles. En todos, sí, casi en todos, de preferencia en las dosis más altas, más polifenoles, aquí, en los dos últimos. ¿Qué pasa con la radiación y las lechugas? Algo parecido de lo que habíamos visto que pasaba con las acelgas. Tiende a haber una disminución no muy elevada, pero si ven que la primera radiación aumentó los polifenoles, entonces eso no le pasó a la selga. La selga básicamente, todas las plantas que recibieron radiación redujeron su cantidad de polifenoles. Entonces, las plantas responden respecto a sus plantas parecidas, que eran comparativas entre acelgas y lechugas, de diferente manera. Recuerden que aquí no estamos cambiando de variedad, no estamos viendo de colores, ni mucho menos. Simplemente todas eran verdes. Y lo que nosotros hicimos todas eran crespas. Y lo que queríamos era comparar unas versus otras. ¿Qué es lo que pasó cuando vimos capacidad antioxidante por DPPH y FRAP? Algo parecido. Vimos que aumentaba con la sal, es decir, tenemos plantas que tienen más capacidad antioxidante, ¿ya? ¿Y qué pasaba con la radiación? No vimos ninguna variación, básicamente. Habían ciertas variaciones, por ejemplo, en DPPH, recuerden ustedes, aquí está en azul al lado izquierdo, que bajan a B. Sin embargo, lo que se vio era de que obviamente estos procesos de estrés lo que hacen es generan cambios en una forma de capacidad antioxidante, pero no en las dos. ¿Y qué me refiero con esto? Que generalmente DPPH y FRAP son dos métodos de medición de capacidad antioxidante, pero no trabajan de la misma manera. La una es la capacidad de donar electrones y la otra es la capacidad de reducir el hierro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es de que los polifenoles pueden trabajar de diferente forma y de acuerdo a eso también sabremos cuáles son los polifenoles más abundantes en una o en otra dependiendo la dosis que esta planta reciba. Entonces, si ven que no es tan fácil decir voy a estresar a la planta, y voy a hacer que esta genere lo que yo deseo, que es una mayor cantidad de polifenoles, por ejemplo, o una capacidad antioxidante más alta, o, por ejemplo, una mayor cantidad de alcaloides que tienen capacidad sedativa, por ejemplo, con la valeriana. Traten de estresar valeriana y vean qué sucede. O traten de estresar al toronjil o a la melisa y traten de ver si es que aumenta la cantidad de su capacidad sedativa o justamente tranquilizante. Van a ver que no es tan fácil. En realidad hay un sinnúmero de factores que pueden influenciar en justamente la codificación de los genes que ordenan a la planta hacer estos metabolitos. Entonces, hay diferencias muy importantes y estas deben ser analizadas por separado y y cada planta tiene su particularidad. Entonces, ahí es donde veníamos justamente lo que nosotros hicimos un análisis de componentes principales para ver si es que en primavera, verano versus en otoño, invierno cambiaba el comportamiento de las plantas y cambia muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven al lado izquierdo, esas son primavera, verano, en el lado derecho son otoño, invierno en las acelgas. Volvimos a las acelgas, disculpen. ¿Qué es lo que pasaba? La capacidad antioxidante en primavera, verano está más influenciada por los fenoles, por los polisacáridos,
por la capacidad de antioxidante por FRAP, de PPH, y unos indicadores de esto son la luminosidad, el croma y el hue, ¿ya? Sin embargo, lo que vemos es que al otro lado está la masa seca. Significa que mientras más masa seca tenga una planta, más se desarrolle, más, por ejemplo, polisacáridos de PPH, fenoles y FRAP vamos a tener. ¿Qué pasaba en otoño e invierno? La masa seca, la cantidad de polisacáridos y la capacidad antioxidante no está tan correlacionada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que le da lo mismo a la planta crecer mucho, ya, porque si ustedes ven una planta más grande no significa que va a tener más capacidad antioxidante. Lo que va a determinar es la capacidad antioxidante en otoño e invierno es la cantidad de peso seco, por ejemplo, de peso fresco que va a tener esa planta el momento de la cosecha. Es decir, si ustedes dejan que la planta crezca más, va a tener más concentración, no de agua, como en el caso de primavera-verano, sino de polisacáridos y fenoles principalmente. Entonces van a tener plantas mucho más nutracéuticamente hablando o funcionalmente hablando, van a tener plantas más completas, ¿ya? ¿Qué sucedería en verano? En realidad ustedes pueden cultivar bajo condiciones normales y estresarle a la planta todo lo que quieran, ella va a responder siempre generando compuestos de interés. En invierno no pueden estresarla al punto en que sobrepasen la capacidad de esa planta de contrarrestar la radiación. Si ustedes la estresan demasiado, lo que van a hacer más que incrementar compuestos de interés, lo que van a obtener son probablemente reducción en el rendimiento y van a tener algo que no es de un interés completo. Entonces, los fenoles, la capacidad antioxidante y los polisacáridos en verano están fuertemente relacionados con los parámetros de color y el peso. Y en invierno, la luminosidad, es decir, el color, qué tan oscura está una planta, y masa seca están inversamente relacionados con las pectinas y con el porcentaje de materia seca. Mientras más oscura, más materia seca, y mientras más materia seca, también van a tener más pectinas. Simplemente para recordarles entonces, chicos, recuerden esto, dependerá el daño, la reparación y la aclimatación de una planta, el nivel de respuesta de la misma dependerá la intensidad, el tiempo, el estadio del vegetal. Recuerden que estas dos hacían la dosis y recuerden que todo dependerá de cómo la planta responda frente a este tipo de estrés. Y este es la diapositiva final. Aquí ustedes ven una respuesta respecto a cómo se ha codificado la mayor parte de lo evidenciado hasta actualmente por medio de la radiación y cómo esta influye directamente en los cultivos. Ven justamente que existe daño directo del DNA, por ejemplo, cuando la radiación excede la capacidad de fotorrecuperación o del umbral de fotorremediación que tiene la planta. Vemos que existen dímeros de pirimida, cambios en el entrecruzamiento del DNA, se rompen hebras simples del DNA, se rompen las hebras dobles muchas veces, se forman aductos de dímeros de pirimida, existen daños en el DNA por medio de la formación de radicales, especies reactivas de oxígeno, como aductos de proteínas con DNA, aductos de lípidos con el DNA, formación de algunos peróxidos, justamente también, o alcoholes de 8 cadenas, octanoles, por así decirlo. En realidad, más bien son todos los compuestos que tienen agua y que están directamente influenciados o incididos por la radiación pueden generar este tipo de productos. También existe algo de inmunosupresión a nivel local, principalmente algunas células de tipo antígenos que las mismas plantas pueden desarrollar.
A nivel sistémico, incremento de interleuquinas, isomerización del ácido, ¿cuál más era que teníamos? Generalmente formas cis a formas trans de algunos ácidos uracílicos. Teníamos, cuando existe una excesiva generación de radicales peróxido, tenemos justamente generación de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno o de oxígeno singlete. Por eso es que las enzimas antioxidantes justamente hacen un clic y ese rato se empiezan a codificar y empieza a tener una actividad enzimática muy elevada. Recuerden que les hablé que la catalasa, la peroxidasa, la superoxido dismutasa son enzimas de estrés y estas nos ayudan a justamente opacar y controlar este exceso de estrés radiativo, perdón, y lo que nos hacen en este caso es alterar también algunas señales celulares por las cuales pueden haber alteraciones en las vías, principalmente en algunas de las vías fotosintéticas, de los mismos metabolitos, pueden haber algunos cambios, especialmente en el campo de la señalización de algunas proteínas muy importantes para la generación, por ejemplo, de la membrana y la pared celular. Tenemos citoquinas, por ejemplo, interferones, interleuquinas, cambios en los factores de crecimiento. Tenemos algunos procesos inflamatorios mediados por algunos lípidos como la COX-2 o la PGE2 que pueden alterarse también, y todo esto es parte de lo que puede tener justamente las alteraciones que genera la radiación cuando esta no es bien aplicada y puede generar todo un desbalance sistémico de la planta. Esto, obviamente, también todo esto se puede ver dentro de los humanos, dentro de los animales superiores, pero en plantas se ha estudiado muchísimo porque los niveles tróficos que están relacionados a estas plantas tienen incidencia directa sobre los ecosistemas y especialmente como nosotros estamos entrando en una época de alta radiación. Después de la era del hielo, esta es la segunda época que más radiación ha incidido dentro del planeta Tierra. Entonces, es importante estudiar justamente cuáles pueden ser los efectos y cómo podríamos utilizarlos de alguna manera beneficiosa para que podamos utilizarlos en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros obtuvimos? Que dosis superiores a 10 kilojoules sobrepasan la capacidad de la fotorrecuperación que les decía, o fotorremediación de la planta en otoño e invierno. En verano, justamente cambia esa cantidad, aumenta, pero sobrepasar los 15 kilojoules se vuelve viable para el desarrollo de la planta en otoño e invierno. En primavera-verano es permitido aplicar esa cantidad de radiación y es porque el metabolismo de la planta está mucho más acelerado. El calcio total no se ve afectado en los tejidos, por lo cual nosotros entendemos que se encuentran estructuralmente o morfológicamente sin mayores alteraciones. Existe un proceso de lignificación correlacionado directamente con la dosis aplicada, más dosis de radiación, más lignificación. Los vegetales aumentan la masa seca, disminuye el peso fresco, lo cual indicaría hojas de menor tamaño, con menos agua y mayor cantidad de sólidos, carbohidratos y lignina. Las enzimas pectinolíticas no les mostré porque eso es bastante que mostrar en realidad. La pectimetilesterasa, la poligalacturonasa y otras más que estaban dentro de las mediciones que realizamos. Y las enzimas pectinolíticas y de pared podrían presentar diferencias, todo depende de la radiación. La primavera-verano las dosis pueden ser superiores a 10 kilojoules y podrían ser viables para mejorar algunas características en la dureza o turgencia de las plantas. Y la vida útil, lo que sí llegamos como conclusión final, es que se extendió hasta un 25% más de vida útil de una hortaliza de hoja. Esto lo hicimos tanto para lechugas como para selgas, espinacas, pak choi y no me acuerdo en este momento cuál más. Creo que era rúcula, que utilizamos como modelos vegetales para estudiar las incidencias que tiene la radiación en estas
plantas. Chicos, les escucho si ustedes tienen alguna consulta o pregunta que quisieran hacerla. Sí, yo tengo una. A ver, cuéntame. Bueno, no sé si este estrés abiótico o este tipo de estrés afectan a la reproducción de la planta. Ya que hay acá por donde vivo yo, por Gualaceo, hay una Sí. empresa que se dedica a la venta de orquídeas que son ya aclimatadas. Entonces uno cuando se va a comprar, como las plantas son recién sacadas, las hojas son verdes, las flores son grandes de unos colores increíbles. Y Ujú. cuando se les lleva a la casa pasan 2, 3 meses y las hojas comienzan a ponerse amarillas, las flores se secan y deja de florecer y demora, o a veces nunca florece. Se marchitan. Claro, Ajá. verás. A ver, Javier, las plantas generalmente dentro de como el ejemplo que tú me pones, los orquídeos generalmente trabajan con atmósferas bastante controladas en la cantidad de luz, la cantidad de humedad, la cantidad de estrés que generalmente manejan las plantas es menor a lo que pueden encontrar en tu casa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que te recomiendo yo cuando, por ejemplo, lleves una planta de un lugar en la que ya estuvo aclimatada a una atmósfera nueva, que trates de replicar la mayor cantidad posible de las mismas condiciones? Es como cuando compramos un bonsai en un almacén. Generalmente traten de ver la cantidad de agua que estaba recibiendo diario o semanal o la cantidad de luz, porque muchas plantas, por ejemplo, los orquídeas no pueden estar bajo la cantidad de luz incidencia directa del sol. Tienen que estar, por ejemplo, bajo algunas capas de vegetación, como es en la selva o en su medio natural, o en el caso de que tú tengas una casa y quieras ponerla en la pérgola, en tu patio cubierto, lo que sea, tienes que poner malla oscura, porque la radiación directa sobre una especie que no está acostumbrada a tener esa cantidad de radiación le va a hacer mal. Para especies, por ejemplo, parecidas a las orquídeas que tienen una capacidad muy alta de toleración a la radiación, están las bromelias. No sé si conocen ustedes. Las bromelias que generalmente están en los páramos o en los árboles, en las uniones, en las uniones de las ramas. Si ustedes buscan y escriben bromelia en Google, van a encontrar una cantidad de plantas muy interesantes que tienen una capacidad de adaptación increíble. De hecho, Ecuador les llaman el país de las bromelias. Y se ha utilizado muchísimo estos modelos de las bromelias para estudiar justamente cómo la radiación influye sobre el cultivo de muchas plantas. Y lo que tú me dices es justamente por qué se vuelve amarillenta y ya no florece, es primero por la cantidad de humedad. ¿Te acuerdas que te dije que algunos de los estreses que están era la cantidad de humedad o la falta de la misma, la radiación, y hay otra cosa también, la humedad relativa? A una orquídea no se le debe colocar el agua directamente sobre la planta. Tiene que asperjarse la humedad para que caiga en forma de lluvia o una especie de nebulización para que caiga en las hojas y recorra hasta el centro de la planta, que es por donde se recibe y donde almacena la humedad la orquídea. Generalmente nosotros cometemos el error de colocarlos en las raíces el agua, cuando en realidad las orquídeas y las bromelias toman el agua y la recuperan en sus hojas. Y luego, como la piña es una bromelia, por cierto, es una de la familia de las bromelias, y lo que hace es justamente llevarla hacia el centro y ahí hace y administra la cantidad de agua que necesita. En realidad las orquídeas utilizan las radículas o las raíces solo como un medio de sujeción a las plantas o a los objetos a los cuales crecen. Las raíces muy poco absorben, algunas veces un poco de minerales, un poco de material vegetal en descomposición, pero es lo que te decía. Si tú algún momento quieres, si tienes una orquídea, Javier, que necesites que florezca, simplemente si la planta tú le ves verdecita, está bonita, pero no ha florecido,
métele 20 minutos a tu refrigerador y sácala. A los 2 días vas a ver que empieza a salir una inflorescencia y al par de días tendrás flores de las orquídeas. De hecho, es una de las formas de generar inflorescencia en las plantas, es estresarlas. ¿Ya? Si tú tienes alguna planta que te gusta mucho pero no ha florecido, puedes estresarla metiéndole un par de minutos en un refrigerador. Lo que las plantas hacen es que frente al estrés hacen o aceleran sus procesos de floración porque es la forma en que ellas diseminan su semilla. Entonces piensan que va a venir una época invernal probablemente y van a morir. Entonces lo que hacen es simplemente lanzan su flor para que esa flor a su vez tenga su semilla que permita continuar el ciclo de la vida. Es una forma de estresarlas. De hecho, en Estados Unidos, en muchas de las floristerías, tú vas a ver que las orquídeas generalmente tú pides comprarlas y las que te sacan a la venta salen de un cuarto refrigerado, porque la orquídea, pese a que está con luz y una humedad relativa alta, la tienen en frío para que se estrese y cuando vaya a tu casa permita que justamente florezca y genere eso. Entonces, dependerá mucho el cultivo. Y generalmente, Javier, cuando tú tienes una especie que no está aclimatada, lo primero que va a hacer es estresarse. Es lo que siempre se les recomienda cuando tienen un bonsai, cuando compran una orquídea, una bromelia o este tipo de plantas, es primero empiecen un proceso de aclimatamiento en casa antes de colocarlas en el lugar definitivo en donde ustedes quieran colocarlas. Por eso saben que hay especies de sombra, especies de luz directa, otras que pueden estar bajo vidrio, otras que no pueden estar bajo vidrio, etcétera, etcétera. Cada planta tiene una tolerancia al estrés particular y esa tolerancia al estrés ha sido miles de millones de años de evolución que les han permitido saber cómo tienen que o cómo les gusta o a qué ellas se pueden aclimatar. No sé si te respondí, Javier, un poquito. Sí, sí, Doc, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo solo tenía una pregunta chiquita. Sobre las unidades, lo que estábamos hablando de kilojoules por metro cuadrado, eso hace referencia al par. ¿O estoy equivocado? No. La radiación, ¿te acuerdas que te dije que había intensidad y tiempo? Ya. Entonces, la intensidad se viene en microwatts, ¿ya? Porque generalmente es como la luz. ¿Has visto que cuando prendes una luz dice 100 watts o 20 watts? Eso es la cantidad de la intensidad de haces de luz que incide sobre un lugar en una unidad del tiempo. Entonces, si tú haces que incida esa luz por 30 minutos, lo que tienes que hacer es multiplicar la intensidad por el tiempo y lo que tienes es se cambia a joules. Joules es la cantidad de radiación acumulada por metro cuadrado, generalmente, o por centímetro cuadrado, porque puede ser centímetro cuadrado, joule, kilojoules es en metro cuadrado, y lo que haces es simplemente multiplicas la intensidad por el tiempo y tienes la dosis. El par también se mide en kilojoules, pero generalmente cuando tú hablas con un agrónomo, con gente que estudia la parte de vegetación o estudian, o sea, hacen estudios agronómicos, ellos miden el par por medio de microwatts. ¿Por qué? Porque generalmente el aparatito que se utiliza para medir radiación par es un fotómetro parecido como una calculadora o parecido a un cronómetro, que lo que tiene son diferentes sensores que lo que hacen es miden la incidencia de la radiación UVA y la luz visible. La suma de la luz visible o fotosintéticamente activa, que nosotros conocemos como luz de día, ¿no es cierto? Cuando tú prendes una luz o está el sol, tú sabes que la luz está incidiendo y eso es lo que nosotros conocemos como luz visible. Más allá de la luz visible está la infrarroja, ¿ya? Y más acá, más cortita, después viene la radiación. Viene la PA, viene la UVA, después la UVB, la UVC, la microonda, la radiación ionizante, etcétera, etcétera, mucho más chiquita. Entonces el par es toda la luz visible más la UVA. ¿Y es por qué? Porque esa es la radiación fotosintéticamente
que utilizan las plantas para poder hacer sus procesos fotosintéticos. ¿Recuerdas que tenía clorofila A y clorofila B? Ya, la clorofila A más la clorofila B vibran y permiten hacer ese intercambio de iones en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos por medio de la energía fotosintéticamente activa. Y esa energía fotosintéticamente activa obviamente la emana el sol, pero también puede ser emanada por fuentes artificiales como son la luz, los focos, los reflectores de haluro o las luces de colores. No sé si has visto que ahora, de hecho, una de las tesis que estábamos llevando nosotros, yo ya me vine para acá, era el uso de LED de colores rojos, azules, verdes y de otras intensidades, justamente para ver los cambios en los perfiles de los metabolitos y justamente ver el desarrollo de las plantas con diferentes longitudes de onda de la luz fotosintéticamente activa. No sé si José te respondí algo, tal vez, un poquito. Sí, estuvo, me sirvió. Entonces, sí, entonces la fotosintéticamente activa es una conjunción y también se mide en microwatts, generalmente lo miden porque para sacarla en dosis acumulada, en joules o kilojoules, tendrías que multiplicar por el tiempo de exposición. Entonces, si tú dices una planta va a tener, no sé, 250 kilojoules día par, entonces significa que esa planta va a utilizar, y vos dices, yo tengo una lámpara de suplementación de haluro de no sé cuánto, no me acuerdo en este momento cómo se llama el haluro de sodio, que se utiliza para las lámparas de cultivo. Lo que vas a decir, ya tengo haluro de sodio, emite tantos watts, para tener tanto de dosis, cuántas horas tiene que estar esa planta recibiendo esta cantidad de watts por segundo. Y ahí se hacen los cálculos y obtienes la cantidad de par que obtiene la planta para hacer sus procesos fotosintéticos. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, les iba a comentar la presentación de hoy más un artículo que quisiera que lean. Les voy a hacer llegar por medio de la doctora Joana, o también le voy a subir al Canvas para que ustedes lo puedan revisar. Cualquier duda, cualquier consulta, en el Canvas también están mis correos y está mi información. Yo les voy a enviar igual la clase más la presentación para que ustedes puedan, perdón, el paper más la clase para que ustedes puedan revisarlo y tenerlo para sus referencias y que puedan utilizarlo cuando lo necesiten. Cualquier duda, consulta, chicos, estoy a completa disposición. Ya saben, me pueden contactar por cualquiera de los medios que tenemos, sea por correo, WhatsApp o cualquier cosa le pueden pedir a la doctora Joana, o también ahí van a estar mis datos de contacto en las plataformas. Muchísimas gracias, chicos, les agradezco mucho, espero verles en otra oportunidad. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Nos Gracias. vemos. Gracias, hasta luego. Alice. Yo Hola. Bueno, amigues, nos vemos. ¿Cómo voy anda a hacerte de invitar a clase?